Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Bueno, y hoy estamos con Ángel Iván Pavlov, está por allí conectado. Buenos días. Ángel, ¿está por ahí? Acá estoy, acá estoy. ¡Apa! ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien. Bueno, me Muy alegro. bueno lo del tránsito. Sí. Agrego una cosita. Sí. Los que andan en ruta, que Sí. usan chaleco, muchas veces se cuidan. Sí. Si se ponen una mochila, que el Ah, chaleco se lo pongan por atrás de la mochila. Claro. Porque hay mucha gente confiada y exacto. que usen algo porque uno que anda en ruta todo el día, la moto es un peligro. No por la moto, es porque cualquier golpe que le haga uno sin querer, lo tira al piso. Correcto. Y que usen el chaleco por atrás de la mochila. Correcto. Muy bien. Que quede como envuelto con el chaleco, la mochila. Así el chaleco está en la primera línea de vista con la persona que venga atrás. ¿Está Carlos también allí, a Filiola? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, me alegro. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Bueno, hoy doy el estado del tiempo como corresponsal de la mesa, Sí. pero desde Atlántida. Ah, bien, está en la Costa de Oro. Andamos por acá, sí. La verdad que está precioso acá. Amaneció celeste, soleado. Se meten algunos rayos del sol por la ventana. No, está muy lindo. Todavía no salí afuera, pero está muy lindo. ¿Puede poner usted allí, Lucas, la imagen de nuestra cámara en vivo para que se vea cómo está en este momento Fraivent? ¿La tenemos? No, ahora no. Bien, lo que pasa es que se baja a descansar el hombre, pues está colgado de la columna ahí con la cámara y claro, hasta ahora se baja a desayunar por lo menos. Bien, estimados, ¿qué reflexión les deja, qué análisis hacen del pasado 20 de mayo, esta marcha del silencio que se vuelve a realizar de forma presencial, ya que, bueno, por los motivos ya conocidos, en los años anteriores se vino haciendo parcialmente en forma presencial y mucho más virtual, tal vez, que lo que se planificaba, y esta vez realmente sorprendió la cantidad de gente que se nucleó en la principal avenida de Montevideo, con distintas expresiones en el resto del país. Aquí Fraivento fue uno de los lugares donde también se realizó la marcha y la concentración en Plaza Artigas. ¿Qué reflexión les deja esta movilización realmente multitudinaria del pasado sábado? Carlos, Bueno, usted que está en Montevideo, que lo voy vio yo. más de cerca, o está más cerca de Montevideo Sí, que sí. nosotros, por lo menos. Bueno, en primer lugar, obviamente es un día de respeto, obviamente, a los familiares de los detenidos desaparecidos y un día de reflexión general Se le está sobre como la última cortando la dictadura que tuvimos en señal, Uruguay. Carlos. Esta fecha, Se le está como a ver, cortando la señal, no sé si tiene baja señal o... a ver ahora. Le marca que tiene baja ¿Ahora? señal, dice acá. Sí, ahí sí. A ver, ¿Ahí me escuchan? ahí lo escuchamos bien. Bueno, no, decía que bueno, que es obviamente un día de solidaridad y de acompañamiento con los familiares de los detenidos desaparecidos, pero también un día de reflexión sobre bueno, lo que pasó en la última dictadura que sufrimos en el Uruguay. Esta fecha recuerda los asesinatos en el 20 de mayo de 1976 en la Argentina de una pareja de Rosario Barredo y William Whitelow, pero además de dos legisladores, de Selmar Michelini y Héctor Toa Gutiérrez Ruiz. Aparecen acribillados, muertos en la Argentina, y bueno, a partir obviamente de ese día pasa a ser también una fecha emblemática, ¿no? Referencia en cuanto a ese rechazo que tenemos sobre lo ocurrido durante la dictadura, ¿no? A mí me tocó en el año 2006, siendo edil departamental,
Me tocó hablar en nombre del Partido Nacional sobre esta fecha y obviamente se acercan familiares de detenidos desaparecidos. Estaban además la viuda de Michelini, había otros familiares y uno obviamente en primer lugar entiende el dolor y el sufrimiento hasta hoy de familiares de personas que murieron en la dictadura. Entendemos, a diferencia de otros, todo el dolor, porque hubo dolor obviamente de ambos lados. Lo que recuerda el 20 de mayo es lo que protagonizó en ese momento, bueno, lo que protagonizaban las dictaduras en América Latina, ¿no? Porque en este caso muere en la Argentina, pero había una mirada común en esos tiempos en toda Latinoamérica y habían avanzado los gobiernos dictatoriales, la mayoría militares, cívico-militares, y uno en primer lugar, por eso, la solidaridad con familiares de personas que murieron durante la dictadura, la solidaridad con ambas partes, repito, porque a veces la mirada es para un solo lado. También hubieron muertos del otro lado y muertos antes de que empezáramos, que empezara formalmente la dictadura, el 27 de junio, hubieron también muertos del lado civil, a manos de guerrilleros y también de gente de la policía, de las Fuerzas Armadas. Eso en primer lugar, la solidaridad y el acompañamiento a los familiares de todas las víctimas. Y en el caso puntual de lo que significa esta marcha, que obviamente ya se convirtió en una referencia, es el tratar de que obviamente que entendemos, el tratar de encontrar, bueno, el paradero, dónde están, dónde terminaron esos detenidos desaparecidos, es un reclamo que viene desde hace muchísimo tiempo, obviamente desde que recuperamos la democracia, pero también de antes, pero desde que recuperamos la democracia en 1985, el tema está presente. Yo creo que se han hecho en todos estos años, y ya han pasado muchos años, se han hecho esfuerzos, y nos consta a todos que han habido esfuerzos por esclarecer hechos del pasado en todos los gobiernos. Quizás en algún gobierno del 85 hasta acá los resultados fueron mayores o los esfuerzos fueron mayores, sobre todo cuando se reconocieron a jóvenes que habían sido bebés y niños en aquellos tiempos de dictadura y que habían sido secuestrados y recuperaron su identidad. Muchos de ellos, eso es parte de ese esfuerzo común que hubo obviamente desde el movimiento civil, desde asociaciones como familiares, pero también desde los esfuerzos que se hizo desde el Estado, desde el gobierno, para que esos hechos fueran arrojando resultados, hubiera más luz sobre esos hechos del pasado. Y bueno, para cerrar esta primera intervención, en este gobierno también ha habido muestras de que obviamente se quiere compartir toda la información sobre lo que ocurrió en aquellos tiempos. Este Ministerio de Defensa en particular ha tenido una transparencia muy importante a la hora de comunicar situaciones que se han dado, como la que se dio en el grupo artillero número 5, donde se encontraron documentos y
y tanto el ministro de Defensa como el presidente de la República, esa información que se encontró en este grupo de artilleros, donde ahí había una base en tiempos de dictadura de detenidos. Esa información se pasó a Fiscalía, eso fue en el año 2021, estaba todavía Jorge Díaz como fiscal de corte, pero también se le entregó a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, esta última novedad de hace poquitas horas del ministro de Defensa, Javier García, del Ministerio de Defensa, anunciando que se presentó un proyecto de ley para que toda la información que se tuviera sobre aquel tiempo pudiera ser pública. No solamente se le pudiera dar a aquellos que la pedían, sino que se pueda hacer pública. Bueno, nos parece un paso más, en este caso de este gobierno, para tratar de esclarecer una página triste de la historia uruguaya, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿qué visión tiene sobre este asunto? Después vamos a profundizar sobre esa propuesta de proyecto que envió el Poder Ejecutivo sobre la publicación de toda la información para que sea de libre acceso a todos los ciudadanos. Pero Ángel, ¿qué reflexión le deja la marcha en sí, esa movilización que para algunos sorprendió en el volumen, en la cantidad de gente que se movilizó? Mira, yo me pongo trato siempre, en la medida de lo posible, de ponerme en el lugar de las personas y uno de los lugares más difíciles que uno se puede poner es en el de un familiar de un desaparecido, ¿no? Sí, claro. Yo siempre me acuerdo de la imagen de Luisa Cuesta, esa viejita chiquita de tamaño, me acuerdo cuando fue recibida por Jorge Valle en la presidencia de la República. Fue una imagen simbólica muy fuerte. Y siempre me acuerdo de esa cara, no sé por qué, pero me viene esa imagen. Creo que es un símbolo también del sufrimiento y de la perseverancia. Entonces, en esos momentos, en este momento y en todos, ¿no? Pero digo, es un símbolo de lo horrible que puede pasar cuando los iluminados se creen que tienen toda la impunidad y el poder como para decidir, al punto de decidir sobre la vida de las personas. Y no solamente sobre la vida de las personas, porque en un momento de conflicto armado, donde hay enfrentamientos y mueren, hasta el propio Mujica, Fernández Huidobro, Zabalza, todos lo han dicho que en el momento de enfrentamiento entre la guerrilla y la policía y el ejército, ellos lo veían como una guerra, como un caído en batalla. Entre comillas, no tienen nada que decir de eso. Pero la política prácticamente de exterminio que hubo, de coordinación entre las dictaduras de América Latina, que está demostrado que fue así también, por eso que muchos de los desaparecidos uruguayos son en Argentina, habla de la impunidad, del poder absoluto. No había a quién reclamarle, no había con quién quejarse, y me pongo en el lugar de esas madres, de esos padres, de los hijos, de los hermanos, y bueno, y deseo de corazón que ellos puedan saber dónde están esos familiares. Obviamente están muertos, obviamente fueron asesinados, pero saber qué les pasó, ¿no? Uno no puede estoy seguro que ninguno de ellos que lamentablemente ha fallecido, como incluso la señora Cuesta, lo último que habrá pensado al momento de morir es dónde estará su hijo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre el tema, pero tenemos que reflexionar, lo que más nos tiene que enriquecer a nosotros es cómo pasó eso y cómo hacemos para que nunca más vuelva a pasar. Porque si nos quedamos en lo simbólico, vamos a decir, también estamos cometiendo un error. Tenemos que analizar qué pasó, qué fue lo que hicimos mal como uruguayos, siempre hablando en términos generales, ¿no? Hubo gente, creo que la mayoría de los uruguayos siguió su vida, pero creo que menospreciamos un poco el deterioro de las instituciones, menospreciamos un poco las consecuencias de ese deterioro, nunca tomamos en cuenta, yo no había ni nacido en el 73, ¿no? Pero uno lo que ha leído y todo es que la sociedad en realidad estaba fastidiosa del sistema político, estaba muy descreída, y en este caso Bordaberry, que traicionó
traicionó la confianza de su pueblo, traicionó su partido, traicionó todo lo que podía traicionar, lo traicionó, Sí. y encima después los militares que se quedaron, que no fueron todos, eso hay que decirlo también, ¿no? Porque a veces se generaliza, y en Sí. las generalizaciones, en este tipo de cosas, también cometemos errores. Porque uno, si generaliza, esa generalización también le impide llegar a conclusiones que sean válidas y que sean útiles para el futuro. No todos los militares fueron golpistas, no todos los militares fueron asesinos ni cómplices. Hubo generales, hasta el propio Líber Seregni era un general del ejército. Y el hombre estuvo preso durante la dictadura por oponerse a ella. Hubo generales colorados, como el propio almirante Zorrilla, que en febrero del 73 rodearon la ciudad vieja para oponerse al primer hito de la dictadura, que fue las Fuerzas Armadas con el gobierno, amenazando y rechazando al ministro de Defensa. Entonces hubo figuras de todos los partidos que se opusieron a eso, y no bastó. Y aún así no bastó. Entonces, la reflexión, primero, de total solidaridad y de total apoyo y deseo de que puedan esclarecer dónde están esas personas. Y segundo, tenemos que aprender del pasado para no volver a repetirlo. Porque, hemos visto en América Latina y seguimos viendo en el mundo iluminados que se hacen con el poder, iluminados que no confían en su pueblo. Los únicos que se creen capaces de salir adelante son ellos, que no entregan el poder, y que el poder, la impunidad, el poder absoluto lleva a exceso, y lo seguimos viendo todos los días. Y yo no quiero eso que vuelva a pasar nunca más, como dicen el eslogan de los familiares en Uruguay. Y ojalá nunca más en el mundo también. Ayer escuchábamos al ex senador Rafael Michelini, que bueno, ante esta situación, obviamente, cada conmemoración, cada año, es figura referente, obviamente, y él decía que los uruguayos debíamos aprender de los judíos y de los armenios por ese ejercicio de recordar las calamidades que tuvieron que pasar para que nunca más se repitan. ¿Nos falta memoria a los uruguayos con respecto a este tema para evitar justamente que eso vuelva? Y no sé si falta memoria. Creo que la memoria es un ejercicio que se construye también, ¿no? Yo me pongo a pensar en las generaciones del 50, que tenían 20 y pocos años ahí, que vieron un país, capaz que no fueron conscientes de un país en crecimiento, porque recordemos que el Uruguay creció económicamente hasta el 55, 58, empezaron los problemas económicos, en el 62 aparece la guerrilla, primero la Revolución Cubana, aparecen las guerrillas en América Latina, en el 62 el primer golpe de los Tupamaros, y yo digo, se criaron en una sociedad en conflicto permanente, en conflicto creciente, y las instituciones iban degradando, y yo creo que muchas de esas personas, y digo, incluso aquellas que no tienen nada que ver con la política, ¿no? que fue el 95% de la gente de este país activa, con la política activa, o con la guerrilla, o con la dictadura, o con los militares, todo eso, yo creo que lo sobrepasó la realidad, y después tuvimos un proceso dictatorial fuerte, donde mucha gente, y hablo en términos generales, desconocía en absoluto, porque todo el mundo que uno conoce, yo le he preguntado a varias gente que no tiene relación de ningún tipo con militares ni nada, y alguno te dice, no, mirá, a mí el tema de los desaparecidos, un amigo, un primo, un vecino, le pasó que tal cosa, pero como que decían, no, se fueron, se escaparon, se escondieron. Les costó a esa generación asumir lo que pasó. Me parece, miren que puedo estar equivocado, yo lo digo como alguien que no pertenece a esa generación y que trató de armar la historia un poco con lo que ha leído. Sí. Y creo que nosotros que crecimos, yo nací en el 83, o sea que no tengo ni noción de lo que fue la dictadura, y empecé a tener noción de la política recién, porque me gusta, en los 90, creo que ese proceso se dio en la medida que fuimos asumiendo, la sociedad fue asumiendo lo que pasó. El uruguayo tiene el problema
creo que todas las sociedades lo tienen, pero el Uruguay tiene una característica que es que nos creemos el ombligo del mundo en muchas cosas, ¿no? En casi todo nos creemos en el mundo. Nos creemos que tenemos un ADN especial, que acá las cosas no pasan, que somos mejores, que las instituciones uruguayas son buenas de por sí, y eso se construye también. Y nos cuesta aceptar que la sociedad uruguaya tuvo dentro de esa sociedad personas que pudieron hacer esas barrabasadas, esas animaladas, esos asesinatos, y capaz que eran vecinos nuestros en algún apartamento en Montevideo, en alguna casa ahí en Freventos. Nos costó asumir eso, y creo que a muchos todavía les cuesta. Pero si nosotros tenemos que partir del análisis de la realidad, no de lo que nos gustaría que hubiese pasado. Y la realidad marca que capaz que un buen vecino o un buen conocido o un pariente nuestro, capaz que torturó gente. Por suerte a mí no me pasó eso. Acá le mandan un mensaje, Ángel Alejandro dice, es poco precisa la visión idílica de Pavlov sobre el Uruguay de los 40 a los 60. Le vendría bien leer un libro de Julio Castro sobre la situación de la educación en el interior del país. Le vendría bien escuchar cómo era vivir en el barrio Mato Grosso, desde el testimonio de mi madre. Era un país de grandes desequilibrios, con gente que vivía en la miseria más profunda, dicen acá. Bueno, opinión de Alejandro. Pero yo no sé a qué viene eso, yo nunca dije que era idílico, me parece que interpretó... Tiene razón en cualquier algo, cosa. Ángel. En la década del 70, las diferencias en el Uruguay eran mucho más acentuadas que ahora. La pobreza en el mundo, y en el Uruguay no era la excepción, era mucho más importante de lo que es ahora. Eso es cierto. A pesar de lo cual, Uruguay era el país más igualitario de América Latina, también en aquella época. Imagínese el resto, ¿no? Lo que pasa Claro, es que nos pero olvidamos aparte, que una cosa nosotros no tiene fuimos nada que ver. territorio de la Guerra Fría. La Guerra Fría que a partir de la Revolución Cubana se extendió por toda América, y Uruguay también fue territorio de eso. Yo creo que eso es importante que lo reconozcamos, pero claro, porque pero explica una cosa, la guerrilla. ¿En qué momento yo dije que Uruguay era un paraíso? Nunca lo dije, ni tiene nada que ver con esto, porque el discurso el argumento contrario a eso que yo acabo de escuchar es que eso justificaba la guerrilla y después justificó la dictadura. Porque la economía es cíclica. Nosotros vamos a vivir y nos moriremos viendo momentos de auge, momentos de estancamiento, momentos de crecimiento y crisis. Eso es la economía. Marx descubrió los ciclos económicos en El Capital. Fue una de sus contribuciones a la economía, que la economía vivía de ciclos. Después le erró en otras cosas, pero en eso le invocó. Y nosotros no podemos asociar la estabilidad institucional y la libertad y el ejercicio pleno de los derechos de los individuos a la desigualdad y a la economía, porque la economía tiene problemas. Si no, cada vez que haya problemas, podemos justificar que un presidente o los militares o cualquier otro grupo de iluminados, como podían haber sido los Tupamaros a partir del 62, justificar su accionar para tomar el gobierno por la fuerza. Entonces creo que el señor, creo que fue un señor que escribió, me escuchó mal. Yo nunca dije lo que él entendió, y mi reflexión iba por los familiares y que encuentran a las personas que desaparecieron, y reflexionar sobre lo que pasó, porque mi preocupación es que a veces nos olvidamos que el deterioro institucional es responsabilidad de todos, y tenemos que cuidarlo. Carlos, quiero volver al tema que planteabas dentro de tu primera intervención, y era este proyecto del gobierno de publicar toda la información disponible para que esté a la mano de cualquier ciudadano. El Frente Amplio ha considerado que esto es una cosa delicada, porque los archivos tienen información personal de aquellos que fueron víctimas de terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas, dijo Fernando Pereira, el presidente de esa fuerza política. Dando ese material a la justicia, al mismo tiempo hay que cuidar, agregó Pereira, quien explicó que hablarán con expertos en el tema para tener más asesoramiento con respecto a esta acción que podría estar tomando el gobierno a través de este proyecto de ley. ¿Cómo ves esto? Porque supuestamente quien ha reclamado más, supuestamente no, quien ha reclamado más transparencia en torno a esta información es esa fuerza política, y hoy, ante la posibilidad de que esa información esté disponible para todos, dice, bueno, pero cuidado, porque para todos es tal vez demasiado.
Sí, bueno, a ver, la primera reflexión es esa que vos hacés, Mm, la del sentido común, ¿no? mm, Lo que más se ha pedido en todo este tiempo es eh, esclarecer la verdad, que se sepa qué sucedió ujú, en aquellos tiempos. Me parece que sanamente desde el gobierno se toma una decisión política de poner toda la información que haya al servicio de todos los ciudadanos, no mm, solamente de aquel que la pida. A ver, me parece que el sentido común muestra de que está alineado esta iniciativa que se acaba de tomar del proyecto de ley, está alineado a lo que durante muchísimo tiempo se reclamó. Eh, yo no soy experto en el tema y como dice el presidente del Frente Amplio, por ahí puede haber algún elemento mm, que pueda no ser bueno teniendo en cuenta el tema de las víctimas. Puede ser, yo no soy experto en el tema, pero me parece que la señal que da el gobierno es una señal positiva en cuanto a poner la información de que dispone arriba de la mesa. ujú. Otro tema es la información que no se dispone, ¿no? Que es lo que de alguna manera está siempre subyaciendo, sobrevolando, que es la información que no se tiene formalmente, que no se ha encontrado, que no han puesto obviamente los actores de aquella época, sobre todo los militares, arriba de la mesa. Mm. Es una información que se la viene pidiendo desde hace muchísimos años, desde que recuperamos la democracia seguro. Y bueno, y eso va a depender, dependió y va a seguir dependiendo de, de las personas, de su ética a la hora de poner la información arriba de la mesa. Yo quería hacer una reflexión Sí, breve sobre el tema que venían hablando mm, con Ángel, sí, que tiene que ver con, bueno, cómo hacer o qué reflexión hacemos respecto a lo que pasó parados en el hoy, ¿no? sí, Obviamente que sobre lo que pasó en el pasado hay responsabilidades múltiples. Es decir, yo me acuerdo de una vez que escribí hace muchos años atrás, cuando empezaba a militar, responsables somos todos. Yo me acuerdo, yo sí nací, viví la dictadura porque nací en el 63, mm, soy obviamente mucho más viejo que Ángel, y yo recuerdo estar sentado en el banco de mi escuela, una escuela pública ahí en Montevideo, en la calle Abacú, esquina Avenida Italia. Recuerdo cómo 4 militares que estaban haciendo guardia en la puerta de la casa de un general que quedaba pegado a la escuela fueron acribillados a balazos por la guerrilla de aquel tiempo. Yo recuerdo esa imagen porque me acuerdo que nos tuvimos que tirar, sentimos una cantidad de golpes, no sabíamos de qué era, nos tuvimos que tirar todos al piso y después descubrimos, se enteró todo el mundo, qué obviamente fuerte las eso, ¿no? madres. ¿Eh? Qué fuerte eso, ¿no? Claro, recuerdo lo que fue el testimonio de mi madre y las madres de aquel momento que se enteraron de que algo había pasado en la escuela o al lado de la escuela, Mm, no se sabía y llegaron a la escuela a retirarnos a nosotros y estaba el jeep donde había 4 soldados muertos, acribillados a balazos. Entonces, eso también es parte de la historia. mm, Eso también hay que recordarlo. Yo creo que cuando uno mira para atrás y ve todo esto triste que ocurrió en el Uruguay desde los años 60 y pico para adelante, mm, y obviamente la dictadura con la responsabilidad desde el Estado mismo de llevar adelante acciones de secuestrar, de poner preso, de torturar, de matar, hay que mirar todo. Por eso yo decía hoy al comienzo, mi primera intervención, mm, que yo respeto el dolor de todas los familiares,
de todas las víctimas. Y repito que hubo víctimas de ambos lados, y creo que todos sabemos a qué me refiero. Y cuando uno ve en estos tiempos que vivimos, ve algunas situaciones que no voy a comparar, porque es cierto lo que decía Ernesto, los tiempos que se vivían en los años 60 eran distintos a los de ahora, salvando las distancias y las diferencias que puedan haber hasta en el marco internacional. Cuando uno ve algunas cuestiones en la vida de nuestra sociedad, de nuestro país, que dice, pero se está enfrentando permanentemente a la autoridad, se está tironeando de la cuerda, un día el hilo se puede romper. Lo dice porque mira para atrás en la historia, y quizás algunos acontecimientos en la historia uruguaya pueden haber empezado por ahí. A ver, hace pocos días hemos tenido una movida que hace mucho tiempo no se veía en el Uruguay, que es que en distintos liceos estudiantes estén tomando el centro de estudio, se los desaloja y lo vuelven a tomar, etcétera, con discursos, sobre todo de algunos de ellos, que se nota que no tienen nada que ver con la situación que están viviendo, sino que son discursos que vienen de otro lado, que vienen de manija, que vienen a veces hasta de odio. Dice, está todo bien, uno puede decir, son chiquilines, sí, pero ojo, que a partir de situaciones similares, repito, similares a esta y a otras cuestiones que se fueron dando, porque los primeros iluminados, recordemos bien, no vinieron de parte de las Fuerzas Armadas, los primeros iluminados vinieron de la sociedad civil, que creyeron que se podía cambiar. ¿Hola? Ahora sí, sí. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, no, decía que tengamos presente que muchas de las cosas que pasaron en el pasado, si no hacemos las cosas bien, si no cuidamos la democracia, si no respetamos la autoridad, si no tratamos de cuidar, inclusive, por ejemplo, la vida de los partidos políticos, que muchas veces se los critica, y yo desde adentro mismo del sistema soy uno de los que critica muchas acciones, pero si no la cuidamos desde adentro de los partidos, si no cuidamos la democracia, la libertad que hoy tenemos en las distintas áreas, ojo, que bueno, se crea un ambiente que puede llevar a que iluminados de un lado o del otro puedan querer repetir situaciones que nadie quiere vivir. No sé, creo que a la hora de reflexionar hay que reflexionar todo, Bien. ¿no? Bien. Ángel, ¿alguna reflexión final? Sí, con respecto a lo de la información, que hablaron recién, que creo que es fundamental. Yo siempre soy de los que piensa que toda la información, que no, obviamente hay cosas que son delicadas, ¿no? En términos generales, pero los políticos salen de la sociedad civil, salen de la sociedad, no son más inteligentes que el resto de nosotros, son igual que nosotros con otras responsabilidades, pero no por eso pueden privar a la población de la información. Y lo delicado de esta información necesariamente hace que el Poder Ejecutivo, a mi juicio, deba consultar a los familiares, pero creo que hay mecanismos, y a lo largo de la historia ha habido varias dictaduras y varios gobiernos asesinos. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el de Alemania Oriental, cuando los soviéticos y la policía secreta de Alemania Oriental, cuando la reunificación de Alemania, la caída del muro de Berlín y todo, hubo todo un proceso de análisis de información, y en varios países del este de Europa que pasaron lo mismo con la dictadura soviética, también se empezaron a abrir archivos, y cada uno con su mecanismo, para saber, y que sea la población la que tenga la posibilidad de buscar, de informarse en la medida que cada uno entienda conveniente. Si los familiares entienden que hay datos, que es sensible,
como puede ser el nombre y las vejaciones que sufrieron algunas mujeres, yo qué sé, desde violaciones a torturas vinculadas a lo sexual. Miren que hay loco en serio en esto, ¿no? Hay gente enferma de la cabeza que hizo cualquier disparate con las personas. Sí. Y esos familiares no quieren que ese nombre se sepa. A mí me parece que ese tipo de cosas hay que respetarlas porque es como revolver la herida, ¿no? Para todos esos familiares. Pero es necesario saber, es necesario que esté toda la información disponible, y me parece bien que toda la información que haya, y esperemos que se siga encontrando, esté disponible para todas aquellas personas que quieran investigar, porque hay mucho por saber, hay cosas que lamentablemente no vamos a saber. Creo que hay mucha gente que sabe mucho más que yo de esto, con la que uno habla a veces, que hay un pacto de silencio entre las figuras históricas de lo que fue la guerrilla y los militares vinculados a la dictadura, y hay muchos secretos que están ahí, y bueno, lo que no esté ahí y esté en documentos, que se sepa, porque creo que es una forma también de ir, no digo que la herida cierre, pero bueno, que empecemos a sanar algunas cosas. Y después reitero la necesidad de valorar las instituciones, de que esto no es arte de magia, que no somos distintos, que no tenemos un ADN distinto al resto de la humanidad. Por lo tanto, el tipo de gobierno y el tipo de políticos y el tipo de respeto a la ley y a la separación de los poderes y a la república y demás va a depender siempre de nosotros. Y no vinculemos, por último, la estabilidad institucional, el respeto a las instituciones, a los vaivenes de la economía. Porque también es cierto que los momentos complicados que hubieron y que van a seguir habiendo, porque esto es así, y lo vemos en América Latina sobre todo, empiezan los discursos que empiezan a justificar, bueno, los políticos están acomodados, son una casta, son no sé qué, yo soy distinto y yo voy a hacer lo que me parece que hay que hacer, y si los demás no quieren, lo hago igual. Ese tipo de discurso se ve, y se ve cerquita acá, del otro lado del charco, hay mucha gente que piensa así, y así volvemos a justificar el tema de los iluminados que pueden venir de la sociedad civil, como decía Carlos, o pueden venir de la política, pueden venir de los militares, pueden venir de los sindicatos, pueden venir de cualquier lado. Y tenemos que estar atentos para cuando pase eso, o cuando parezca que empieza a pasar, ponerle un freno y decirle, no, mira, acá hay separación de poderes, acá hay república, y el pueblo tiene la soberanía. No la van a Muchas tener gracias, bárbaro, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias a Carlos también por estar con nosotros. Rodolfo quedó en conectarse un poco más tarde. Estaba un tanto complicado de tiempos, pero bueno, se ve que no ha podido. Lo vamos a esperar para el lunes. Un saludo a Merelo. Gracias a todos. Esta ha sido nuestra Buena mesa. semana para todos. Chau, chau. Hasta luego. Ha sido nuestra mesa de intercambio.